Muy bien, abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 7 y como nos comentó el pastor Abelardo la semana pasada, vamos ahora a enfocarnos un poquito más en lo que es el arrepentimiento. Así que vamos a enfocarnos en el versículo 10 y algo del 11, pero vamos a leer desde el versículo 8. El título de este mensaje es Su gracia y nuestro arrepentimiento. Su gracia y nuestro arrepentimiento. Así que primeramente voy a orar y posteriormente vamos a leer. Si me acompaña, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y gracias por recordarnos una y otra vez por medio de la oración, de la palabra, de las canciones, quiénes somos y quién eres tú, la gloria que experimentamos de poder tenerte y alabarte. Señor, y el día de hoy que estamos reunidos como tu pueblo, te pedimos que tú nos hables, que tu palabra nos hables y que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, que revele aquellas cosas que tú quieres que veamos y que viendo nuestro pecado, en dónde nos hemos desviado, Señor, que tú mismo nos guíes a Cristo y en Cristo poder dar mucho fruto para tu gloria. Señor, usa este mensaje, háblanos y glorifica tu nombre el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A principios del siglo V, exactamente en el año 405, una persona llamada Jerónimo terminó de traducir la Biblia del griego al latín. Es la Biblia que hoy conocemos como la Vulgata latina. Y algo interesante de esta traducción, que se convirtió en la traducción oficial del Imperio Romano, porque el idioma oficial era el latín, algo interesante de esta traducción es que la palabra griega que es metanoia, que literalmente es cambio de mente, cambio de pensamiento, y que hoy traducimos como arrepentimiento. Esa palabra él la tradujo como penitire, de donde viene la palabra penitencia o hacer penitencia. Y probablemente por su concepto monástico de lo que es el arrepentimiento, pero lo que esto produjo fue que durante los próximos 1000 años la iglesia tenía un entendimiento de que el arrepentimiento era un tipo de hacer penitencia, algo que tienes que hacer para como agradar a Dios o pagar por algo. Hermanos, ¿y por qué les digo esto? Porque puede ser que hoy en día nosotros también tengamos un concepto parecido y veamos el arrepentimiento como ese tipo de cosas que hacemos, como para ganarnos el favor de Dios, para que Dios nos vuelva a ver bien. Y de acuerdo a la palabra, eso no es el arrepentimiento. Así que puede ser que el día de hoy algunos de ustedes tengan a lo mejor un concepto vago del arrepentimiento, quizás incompleto o quizás incorrecto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a buscar responder la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Es acaso algo que hacemos de vez en cuando? ¿Es acaso un acto de compensar las cosas malas que hemos hecho? ¿Es sentirnos solamente mal por nuestro pecado? ¿O es, como veremos, la manera en que el cristiano vive? El pasaje del día de hoy tiene la intención de responder esa pregunta. Porque el verdadero arrepentimiento, hermanos, es la continua reorientación de nuestra fe a Cristo. La semana pasada vimos que Pablo había encontrado gozo y consuelo cuando regresó Tito. Y de las noticias que Tito le había dicho, de cómo los corintios habían respondido a la carta severa. Y al escuchar el reporte que Tito le empezó a decir a Pablo, Pablo, mira lo que yo vi en los corintios. Ellos tienen un gran
afecto por ti, un gran llanto, un gran celo por ti, como dice el versículo 7. Pablo dice, de manera que me regocijo aún más. Luego en el versículo 15, Pablo le vuelve a decir, Pablo, mi amor por los corintios creció más al ver cómo andaban caminando todos en obediencia y cómo me recibieron con temor y temblor. Y Pablo termina el versículo 16 diciendo, me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Así que el gozo y el consuelo que estaba recibiendo Pablo era porque estaba viendo a Dios obrando en su pueblo. Y eso, hermanos, y ahora, de manera muy específica, Pablo les está escribiendo y les quiere decir que quiere que sepan la gracia de Dios que ve en ellos y que esa gracia vino por medio de cómo respondieron en arrepentimiento y que esa gracia que produce arrepentimiento, esa tristeza, produce un fruto y es lo que Pablo está viendo. Así que vamos a empezar leyendo esta sección de 2 de Corintios. Vamos a empezar del versículo 8. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta tristeza les causó tristeza. Pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de ustedes mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Y antes de profundizar en lo que es el arrepentimiento, lo primero que vemos en el versículo 10 es que hay dos tipos de tristezas. Una es la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y esa produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Y la otra es la tristeza del mundo que produce muerte. Así que vamos a ver la primera, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. La semana pasada el pastor Abelardo nos ayudó a ver que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios es la tristeza que está centrada en Dios. ¿Y por qué está centrada en Dios? Porque es conforme a su voluntad, a lo que Dios desea. Miren cómo la nueva Biblia Internacional lo traduce de una manera un poquito más literal. Fíjense cómo lo pone la NBI. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Está centrada en Dios porque viene de Dios. Ahora fíjense, para ampliarlo un poquito más, el versículo 11 que leímos, miren cómo lo pone de esta manera. Versículo 11. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? ¿Y qué dice? Esta tristeza piadosa. Hermanos, y la piedad tiene que ver con ese alinearnos con Dios, con lo que Dios desea, con la voluntad de Dios. Es una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios porque resuena con lo que a Dios le entristece. Por eso está centrada en Él. Vamos a ponerlo de esta manera. Antes de conocer al Señor, antes de venir a Cristo, había cosas que yo vi en mi propia vida, yo no las veía como pecado, ni siquiera me entristecían, patrones de pecado que yo ni siquiera me daba cuenta.
O si me daba tristeza, no aparecía Dios jamás en la ecuación. Pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos salva, viene ese sentido de ver, eso que antes hacía, que a mí no me importaba, ahora me empieza a doler. Y empieza a ver ese sentido de decir, esto no le agrada al Señor. Hermanos, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino eso? Y una manera de contestarlo es recordando todo lo que hemos visto a través de la segunda carta a los Corintios. Hemos visto que somos nuevas criaturas, somos nueva creación en Cristo. Hay vida en nosotros. Y como veíamos con el pastor Carlos en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, esto es verdad, fíjense. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, el Espíritu Santo habita en nosotros. De manera que ahora somos justicia de Dios en Él. Lo cual no solamente involucra que ahora empezamos a amar lo que Dios ama o a desear lo que Dios desea, sino también involucra que nos empieza a entristecer lo que a Él le entristece. Empezamos a ver el pecado como Él lo ve. Es por eso, hermanos, que es una tristeza piadosa. Nuestro corazón se empieza a alinear con Él, empieza a resonar con Él. Un corazón conforme a Dios, como era el de David, incluye también una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Y eso proviene del Espíritu Santo, que nos revela y nos muestra. Para los corintios, hermanos, esto vino por medio de la carta que Pablo les mandó. Ellos recibieron la carta y eso trajo para ellos esta tristeza que los condujo al arrepentimiento. Para nosotros, eso pasa cuando el Señor nos habla por medio de su palabra. Domingo tras domingo, el Señor nos está hablando y nos está llamando a Él. Hermanos, esto debe animarnos grandemente. ¿Por qué? Porque es una obra de gracia que el Señor hable en nuestras vidas y nos confronte y nos muestre nuestro pecado. Es una obra de su gracia. Qué terrible sería que el Señor nos dejara como estamos, que pecáramos y que no nos confrontara. Qué terrible sería que el Señor nos abandonara. Pero no, el Señor nos habla y nos muestra. Eso es gracia. Es por eso que David en el Salmo 19, versículo 12, ora. Él dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Hermanos, ¿quién aquí puede discernir sus propios errores? Y más de aquellos que nos son ocultos. La obra de gracia del Señor es ese revelarnos, mostrarnos nuestro pecado. Y una vez viéndolo, nos causa esa tristeza porque lo empezamos a ver como Él lo ve cada vez más. Ese dolor que viene de Él. Bueno, David oró esto. Y sabemos realmente que el Señor tuvo compasión de Él. Porque cuando él pecó, cayó en adulterio y vivía
sin ver ese pecado, el Señor tuvo misericordia y lo confrontó por medio del profeta Natán. Hermanos, es una obra de gracia cuando el Señor nos está hablando en esas áreas. Habiendo dicho esto, y antes de continuar con lo que es el arrepentimiento, Pablo nos dice que debemos de considerar dos cosas en cuanto acerca de la tristeza. Esa tristeza por el pecado, esto que el Señor nos trae. Número uno, la tristeza en sí misma no es el arrepentimiento. La tristeza en sí misma no es el arrepentimiento. Y número dos, no toda tristeza es conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a ver la primera. La tristeza no es el arrepentimiento. Como podemos ver en este versículo, Pablo no equipara la tristeza con el arrepentimiento. Él dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce el arrepentimiento. Y eso es importante, hermanos, porque muchas veces podemos pensar que porque estamos muy tristes por nuestro pecado, ya con eso nos hemos arrepentido. Pero no necesariamente. Podemos estar tristes por diferentes razones. Y puede ser una tristeza que no es conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a el mundo. La autocompasión, ese sentido de vernos como somos lo peor. Sí, hermanos, eso no cambia a nadie. El quedarnos solamente con esa tristeza no es piadoso. Eso explica por qué muchas veces sí podemos sentirnos mal por nuestro pecado, pero no experimentar arrepentimiento. Y podemos sentirnos tristes por lo que hemos hecho y pasa el tiempo y no cambiamos, seguimos igual. Es por eso que Pablo mismo les dice a los corintios que él no se alegró por la tristeza en sí, sino porque la tristeza produjo el arrepentimiento. Y tristemente, hermanos, yo me incluyo, que podemos caer y ver nuestro pecado. Y al pasar el tiempo estamos más conscientes de lo que hemos hecho, de nuestras caídas, de nuestro fracaso. Estamos más conscientes de eso que de lo que el Señor ya ha hecho, de lo que Él es. Y podemos olvidarnos que el Señor no nos trata ya conforme a nuestros pecados. Él nos trata conforme a la justicia de Cristo. Él nos trata conforme a su gracia. Como lo dice el Salmo 103, versículo 10, este hermoso salmo. Dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. David mismo oraba en el Salmo 51: restitúyeme al gozo de mi salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esta tristeza, dice Pablo, no deja pesar. ¿Por qué? Porque no tiene la intención de dejarnos ahí, sino de conducirnos a Cristo. Hermanos, y desgraciadamente, cuando vemos la tristeza así, nosotros también, cuando nos ofenden, empezamos a querer ver eso en esas personas. Sí, que le duela.
Sí, que sufra, que se quede así, en lugar de experimentar lo dulce del arrepentimiento, de guiarlos a Cristo. Tengamos esto presente. Porque cada vez que el Señor nos habla a nuestra vida y nos muestra alguna área, no es para dejarnos así, es para que nos volteemos a Él y miremos a Cristo, nuestro Salvador. Ahora, cuando hablamos de tristeza, estamos hablando de una tristeza que viene por el pecado, por ver el pecado. Y algo que Pablo hace aquí también es que nos aclara que no toda tristeza proviene del Señor. Hay tristeza que, como nos decía Abelardo la semana pasada, está centrada no en Dios, sino en el hombre. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. La tristeza del mundo. La tristeza del mundo que conduce a muerte. Es importante diferenciar esta tristeza porque podemos estar tristes por las razones equivocadas. Puedes estar triste por las consecuencias que traerá ese pecado, pero no necesariamente estás viendo al Señor en todo eso. Y hay consecuencias graves por nuestro pecado. Y podemos dolernos por eso. Y entristecernos y vivir agobiados. Y aún así jamás experimentar la dulzura del arrepentimiento. Puedes sentirte triste porque tu pecado ha sido descubierto, porque ya no está oculto. Y ahora, ¿qué van a pensar las personas de ti? ¿Cómo te van a ver? Puedes estar lleno de vergüenza y de condenación y solamente quedarte ahí. Puedes sentir remordimiento, culpa, hasta odio y jamás experimentar el arrepentimiento. Algunos pueden pensar que mientras más te sientas mal de tu pecado, Dios lo va a aceptar, lo va a permitir, va a decir, mira, se sintió mal, está bien, ahora puede venir. Eso es penitencia, hermanos. Eso es autojusticia. Y eso no toma en cuenta la gracia de Dios. Algunos inclusive pueden ver su pecado, sentirse mal y en lugar de correr al Señor, alejarse. ¿Ya para qué busco al Señor? ¿Ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué? ¿Con qué cara? Eso no viene de Dios, hermanos. Puedes estar tan triste como Judas, ponerte una soga en el cuello y ahorcarte y jamás haber experimentado la dulzura del arrepentimiento. Hermanos, seamos sabios, pidámosles al Señor que nos ayude a discernir cuándo está centrado en nosotros, en nuestro pecado, y cuándo está centrado en Dios. Así que la tristeza no es el arrepentimiento y no toda tristeza es conforme a la voluntad de Dios. Si esa tristeza te deja solamente condenado, centrado en ti, en tu pecado, sin esperanza, no es la tristeza piadosa, hermanos. Si esta tristeza te aleja del Señor, no viene del Señor, viene del diablo. Una de las armas que el enemigo usa contra nosotros es desviar nuestra mirada de Jesús. Él pone delante de nosotros y nos distrae, pone delante de nosotros nuestras fallas, nuestro pecado, nuestros errores. Mira y dices que eres cristiano y no has cambiado y estás sirviendo aquí y mira lo que acabas de ser. ¿Y cuántos años tienes en la iglesia y sigues con lo mismo? Y mira y te dices hijo de Dios y qué hipócrita. Y no vemos la hermosura de Jesús. Es hacer parecer más grande nuestro pecado que la sobreabundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Apocalipsis le llaman el acusador de los hermanos. Y Jesús mismo lo
lo llamó, en Él no hay verdad. Una de mis frases favoritas o de mis diálogos favoritos se encuentra en el libro del Progreso del Peregrino. Y porque yo me identifico con esta parte. Y si recuerdan, el Progreso del Peregrino es una alegoría donde está el personaje principal que se llama Cristiano, que representa a los creyentes, y él va en su camino a la ciudad celestial. Y allí en su camino a la ciudad celestial se le enfrenta, se le pone enfrente y se le interpone en su camino Apolión, que representa como el enemigo. Y empieza a tener un diálogo con él y lo empieza a acusar. Y fíjense este diálogo. Apolión le dice: ¿sabes que ya le has sido infiel en el servicio? Hablando de que has sido infiel al Señor. Así que, ¿cómo puedes pensar que recibirás de él salario alguno? Luego Cristiano responde: ¿y en qué he sido infiel? Apolión contesta: en repetidas ocasiones, desde el instante mismo que saliste de la ciudad de destrucción, al verte casi ahogado en el pantano del desaliento, luego te desviaste del camino para intentar librarte de tu carga cuando debías haber esperado a que tu príncipe te la quitara. Más tarde te dormiste, perdiendo la mejor prenda. Estabas casi dispuesto a regresar por miedo a los leones. Y lo peor de todo, cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, te vanaglorias interiormente de todo lo que dices y haces. Pero fíjense lo que le dice Cristiano: tienes mucha razón en todo lo que dices. Y aún te ha faltado mencionar muchos otros errores e infidelidades que he cometido, pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y me ha perdonado. Hermanos, cuando caemos, ¿qué estamos creyendo más? Que somos miserables, que somos los peores pecadores, que cómo nos vamos a presentar delante del Señor, todas nuestras fallas y que somos. Mira, te dices cristiano, mira y estás sirviendo. O estamos creyendo lo que la palabra nos dice que somos en Cristo. La tristeza por el pecado que es del mundo siempre va a traer condenación, pero la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios siempre va a traer esperanza. ¿Y por qué siempre va a traer esperanza? Porque nos va a conducir a Jesús, nuestra esperanza de gloria. Así que, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte y vamos a ver qué es el arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace una tristeza centrada en Dios? Que esa tristeza produce el arrepentimiento. Vamos a leer nuevamente el versículo 10. Dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios tiene la intención de producir ese arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en nosotros y está, la función del Espíritu Santo no es dejarnos condenados, no es dejarnos como estamos, sino es de exaltar a Jesús en nuestra vida. Es verdad que va a revelar nuestro pecado, es verdad, pero lo hace para que veamos a Jesús, lo hace para que volvamos a Jesús. Y eso, hermanos, es básicamente lo que es el arrepentimiento. Es una reorientación continua hacia nuestro Salvador. Mira cómo el profeta Isaías
lo pone en el capítulo 55, del versículo 1 al 7. Mira el lenguaje que él usa, en donde Dios está llamando a su pueblo a él. Dice así: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Versículo 6. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá compasión de él, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Una de las palabras que más se repite aquí es: vuelvan, vuelvan, abandonen el camino. ¿Y a dónde volvemos? A Él mismo. A Él mismo. Así que una verdad acerca del arrepentimiento es esto, que es un volver continuo al Señor. Es un volver continuo al Señor. Es la reorientación de nuestra vida al Señor, como nos decía el pastor Cuauhtémoc ya hace varias semanas. Una reorientación continua a las cosas de arriba. Hermanos, y si el arrepentimiento es ese volvernos al Señor, el arrepentimiento debe de ser una de las cosas más dulces que podemos experimentar en nuestra vida cristiana. Una manera de ilustrarlo puede ser con esta historia. La primera vez que yo hice un viaje así muy largo fue cuando fui a Florida a unas vacaciones con la familia de mi esposa. Y fue un viaje sumamente largo de aproximadamente 20 horas. Y bueno, yo me acababa de casar, no tenía, no sé, 4 meses quizás de casado. Y lo más que yo había manejado en toda mi vida era de aquí a Chihuahua. Y son como 4 horas. Entonces ahora 20 horas. Yo estaba nervioso de no quedarme dormido y qué va a pasar. Espero llegar. Y lo que hicimos muy bien no fue irnos en mi troquita que tenía, sino rentamos una camioneta. Y algo padre de esa camioneta es que tenía unos sensores en los retrovisores. De manera que cuando yo iba manejando, que yo ni sabía que tenía eso. Yo iba manejando, era como las 5 de la mañana, ya estaba dormida, entonces yo iba ahí solillo con el carro, con la camioneta, y empieza a sonar, pip, 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 y es porque me estaba desviando a la derecha. Y más adelante, pip, 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 y me iba desviando a la izquierda, y eso me ayudaba a reorientarme en el camino que iba. La verdad no sé cuántas veces sonó, perdí la cuenta, pero me ayudó a llegar a donde tenía que llegar. Hermanos, el arrepentimiento es algo parecido. Nosotros ya estamos en el camino de la salvación. Nosotros ya vamos en ese camino de gloria hacia la gloria. Y en ese caminar va a haber ocasiones que vamos a estar desviándonos, vamos a estar pecando, y eso pasa porque nos desviamos del Señor. Entonces el Espíritu Santo nos habla en esas áreas, trae convicción, dolor, para que no nos quedemos ahí, sino para que volvamos al Señor y sigamos caminando hacia Él, como sus discípulos, en obediencia, mirándolo a Él. Eso es, hermano, y eso va a ser, véanlo así, ese continuo volver al Señor. No estamos estáticos en nuestra vida cristiana.
No estamos solamente esperando y que a ver qué pasa, que el Señor vuelva nada más. Hermanos, vamos en una carrera, vamos en un camino, vamos siguiendo a Jesús. Así que es un camino constante hacia la gloria. Y va a haber ocasiones que el Señor nos va a estar diciendo, en esta área te desviaste, reorienta, mueve, sigue hacia Jesús, hacia la meta. Y es ahí, hermanos, cuando si el Señor te habla y te muestra, velo como una obra de su gracia. Velo como una obra de su gracia. Si ves su palabra y el Señor te habla, es una obra de su gracia que Él te está revelando. Pero te lo está revelando para que vayamos a Él. Para ir a Él. Me gusta mucho cómo el autor de Hebreos lo pone de esta manera. En Hebreos capítulo 12, del versículo 1 al 2, pone esta reorientación de una manera muy interesante. Si me acompañan, Hebreos 12, del capítulo 1 al 2. Y dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí se fijan? Despojémonos del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? ¿Cómo, Pablo? Bueno, no sé si sea Pablo el que escribió Hebreos, pero ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando decimos que nuestra vida es un continuo arrepentimiento, hermanos, significa que le damos la espalda. Cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, estamos dando la espalda para ahora ir a nuestro Señor. Es anclar nuestra fe en Jesús todos los días de nuestra vida. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Es por eso que el arrepentimiento es dulce, porque nos lleva de una postura de quitar los ojos en Jesús, a ponerlos en Él y seguirlo, y abrazarlo y disfrutarlo. Es por eso que el arrepentimiento debe ser dulce, hermanos. Hermanos, iglesia, el Señor por su gracia, domingo tras domingo, nos habla. Él nos habla con su palabra para que vengamos a Él. Cada domingo podemos venir con la expectativa y con la confianza de que el Señor nos va a hablar. Y si el Señor nos trae algo, no es para condenarnos, no es para poner otra piedra un domingo más. No, es para que lo corramos a Él, es para que lo veamos a Él. Estemos atentos al oír del Espíritu cada domingo y cada día al abrir su palabra. La pregunta que yo quiero hacerte, que me hago continuamente, es esta. Al ver nuestro pecado, ¿tenemos la fe de que el Señor nos quiere cambiar? De que Él quiere movernos de una posición en la cual estamos en contra de Él, buscándonos nuestros deseos, a buscarlo a Él. Creo que el pasaje que viene a continuación nos puede ayudar en eso. Y la última parte es el fruto del arrepentimiento.
el fruto del arrepentimiento. Y vamos a leer el versículo 11, en donde vemos que el arrepentimiento, hermanos, siempre va a producir también fruto. Siempre va a producir fruto. Así que si me acompañan, vamos a leer el versículo 11. Y dice: porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Si fijan, hermanos, Pablo estaba gozoso porque él estaba viendo algo en los corintios. Y al ver lo que el arrepentimiento había producido, él pudo llenarse de gozo por eso. Pudo ver que los corintios estaban caminando en obediencia. Estaban viendo el pecado de una manera diferente. Estaban caminando en gozo, en temor, en celo. Y eso es lo que produce el arrepentimiento, hermanos. Produce de estar en una posición de este lado a caminar de otra manera. El Señor no nos quiere dejar así. El Señor quiere que sigamos creciendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, algo importante es que estos 7 qués que está mencionando Pablo no es el arrepentimiento en sí, sino es el fruto del arrepentimiento. Es lo que el arrepentimiento trajo a la vida de los corintios. ¿Y por qué les digo esto? Porque podemos caer en la tentación de cuando vemos algo en nuestras vidas, inmediatamente queremos remediarlo y hacer cosas. Oh, le hablé mal a mi esposa, bueno, ahora ya no le voy a hablar mal. Vi esto y bueno, ya no voy a ver esto. Y pasamos simplemente de no hacer esto a hacer esto. O de estoy haciendo esto mal, ahora voy a hacer esto bien. Y si se fijan, no hubo arrepentimiento porque el Señor no aparece ahí. Por ejemplo, digamos que le gritamos o le ofendemos a nuestra esposa. Y la tentación va a ser, bueno, pues es que le grité, eso estuvo mal. Ahora voy a buscar no gritarle. Y bueno, le voy a dar un regalo y ya, ¿verdad? Y digo, bueno, pues ya, se contentó, está todo bien, oye, pues bon, que te grité. Luego pasa otra vez y vuelve a pasar lo mismo. Ay, caramba, ¿qué pasó? Bueno, otra vez, perdóname y pasa el tiempo y no ves fruto y dices, ¿qué pasó? ¿Será que hay un problema en mí, un problema en ella? ¿No deberíamos estar juntos? ¿Ya no hay eso? Pero si seguimos esto, es si el Señor te trae algo, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es volvernos a Él. Señor, me has mostrado esto. Estuvo mal. Jesús, aquí delante de ti, cámbiame. Tú enseñaste a tus discípulos a cómo orar. Enséñame, Señor, cómo amar a mi esposa como tú has amado a la iglesia. Y en esa manera, hermanos, no solamente estamos volteando nuestra mirada a Él, sino estamos permaneciendo en Él y estamos dependiendo de Él. Nada podemos hacer separados de Cristo. No hay fruto permanente sin Cristo, hermanos. Jesús mismo dijo esto en Juan 15:4. Él dijo lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es por eso, hermanos, que el llamado es
a volver a Jesús, a seguir a Jesús. Porque es cuando estamos mirando a Jesús, deleitándonos en Jesús, cuando estamos aquí con Jesús, Él es el que producirá el fruto digno de arrepentimiento. Hermanos, conclusión. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios es una obra de gracia que el Señor nos hable en nuestras vidas. Es una evidencia de gracia que el Señor nos confronte. Es una evidencia de gracia y Él lo hace no para condenarnos, sino para volvernos a Él. Y volviéndonos, sigamos a Jesús. El arrepentimiento es la manera en la que el cristiano vive. Es nuestro constante reorientarnos. Y si es reorientar nuestra vida a Cristo, el arrepentimiento es lo más gozoso que podemos experimentar. Continuamente, el gozo de estar viendo a nuestro Señor, aferrándonos de Él. Ahora, quizás tú estás aquí. Quizás tú dices, bueno, yo no he visto fruto, nunca he visto un fruto en mi vida. No hay como una evidencia de que estoy siguiendo a Jesús. Nunca he experimentado eso. Quizás tú estás viviendo tu vida y has seguido viviendo tu vida no en dirección a Jesús, no en dirección al Señor, sino tu vida en dirección opuesta al Señor. Yo quiero hablar a ti. El Señor también te está llamando el día de hoy. Quizás nunca te has vuelto al Señor y quizás esta es la primera vez. El Señor está llamando, vuelvan a mí, en donde puedes experimentar la comunión del Señor. Jesús dijo en Mateo 11, 28, 29, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Para los demás, hermanos, que sea esa la manera en la cual vivimos. Pidámosle al Señor que Él nos hable, que nos vuelva al Señor, que podamos dar mucho fruto para su gloria. Vamos a orar.